Hola, ¿qué tal mis camaradas planetarios? El siguiente video no es un top, sino una serie de dibujos basados en las peores pesadillas de algunos de mis amigos de Facebook. A raíz de una pesadilla muy fuerte que tuve hace ya algunos años, se me ocurrió la genial idea de hacer esta dinámica, donde mis amigos y conocidos me comentaban algunas de sus peores pesadillas y yo las ilustraba. Poco más de un año ha pasado desde entonces, y ahora ha llegado el momento de que este video salga a la luz. Así pues, una vez dicho lo anterior, vamos a comenzar con este video. Pero para ello, debemos remontarnos hasta el principio de todo. Últimamente he empezado a aprender cómo utilizar las acuarelas. Esta mañana reinterpreté una pesadilla que tuve hace ya muchos años, en donde un perro me desgarraba la cara. Dime una pesadilla o sueño raro que hayas tenido. Estaré haciendo bocetos de lo que me venga a la cabeza. No importa si no nos hablamos. Es un proyecto divertido. Me gustó tanto el resultado en acuarelas de esta pesadilla que tuve, que eso me motivó a seguir haciendo más pesadillas y a realizar esta dinámica. Me encantó la mezcla de color rojo, que es peligro y sangre, con la mezcla de color azul, que es miedo y desesperación, en este caso por lo menos, y que realzan bastante bien debido al color negro del lienzo. Además de que estos dos colores, rojo y azul, se complementan bastante bien. Pero bueno, ahora sí, vamos con la primer pesadilla. Mi sueño trata sobre una ola enorme que me cae encima y me siento desesperada solamente de ver lo inmensa que es. El resultado de esta pesadilla fue el siguiente. La verdad me gustó mucho el resultado de estas tonalidades marinas que conseguí con las acuarelas. Y algo que se me hizo bastante interesante es que platicando con una amiga, ella me dijo que también ha tenido este sueño donde una gran ola se alza encima de ella, y eso se me hizo bastante interesante porque me llevó a pensar que tal vez este sueño es bastante más recurrente de lo que la mayoría de las personas creen. Vamos con la siguiente pesadilla. Hace días soñé que estaba acostada en una tumba. No sé la razón de ese sueño, solo que tenía bastante miedo. La interpretación de esta pesadilla fue la siguiente. El resultado me sorprendió personalmente debido a que este dibujo quedó con una terminación de las acuarelas bastante más suave y más etérea que los anteriores, donde el trazo era bastante más agresivo. En este dibujo utilicé una composición rectangular, como si se tratase de un ataúd, y dos curiosidades son que el dibujo está hecho desde una perspectiva desde arriba, o sea, como si tú estuvieras viendo al personaje desde el cielo. Y la otra es que la tumba no tiene grabado alguno, no tiene nombre, ni fecha de muerte, ni motivo, no tiene ninguna frase ni nada que nos dé más información, por lo que realmente cualquier persona o cosa pudiera estar enterrado ahí. Bueno, vamos con la siguiente pesadilla. Yo de niña soñaba seguido que me perdí en un callejón oscuro. Quizás no es tan extraño si lo piensas. Lo raro es que te juro ese sueño, o más bien esa escena, viéndome ahí parada en medio del oscuro del callejón, lo tuve 3 veces en diferentes noches. Nunca entendí a qué se deberá. El dibujo producto de esta pesadilla fue el siguiente.
Aquí no sé exactamente qué mosco me picó, pero terminé haciéndolo con pluma de gel, con plumones, con colores, con gises, con lápiz de carbón, es decir, con un chorro de cosas que fueron todo menos acuarelas. Pero yo creo que eso le dio un resultado bastante curioso y que quedó bastante bien reflejado en la oscuridad de la noche en el callejón, precisamente porque realmente no sabes qué hay más adelante, pero tampoco sabes qué hay atrás del personaje, sino que todo está rodeado en un halo de misterio donde la oscuridad es quien reina la noche, por así decirlo. Seguimos con la pesadilla de Pau. Hace unos meses soñé que unas ratas me atacaban, mordiéndome las muñecas y mis tobillos. Yo me las quitaba como podía, pero volvían más a atacarme. Siendo este el resultado de la pesadilla. La cosa aquí es que como este dibujo lo hice con lápices de colores porque creo que no tenía pinceles en ese momento, la verdad es que el resultado no me convenció del todo, dado que los tonos quedaron bastante opacos. Así que se me ocurrió digitalizarlo y el resultado fue el siguiente. La verdad creo que mejoró bastante. Creo que lo más difícil fue hacerle el efecto de pelo a las ratas gigantes y dibujar cada uno de los pequeños roedores alrededor de la mujer. Bueno, sigamos con la siguiente pesadilla. En este caso no me mandaron audio, así que la narración está hecha por su servilleta. Mi peor pesadilla fue donde unos patos tenían dientes y cola de serpiente. Estos mordían a mi familia y se convertían en esta mezcla rara de pato y serpiente. Desde entonces no me gustan las serpientes. Lo que resultó de esta pesadilla fue lo siguiente. A nivel conceptual, esta pesadilla me encantó, me gustó muchísimo, dado que da mucho juego a la hora de imaginarte cosas. En pocas palabras, lo que quería hacer aquí era localizar el escenario de la pesadilla en un callejón sin salida que representara que no hay escapatoria posible. Quería también representar un pato gigante como símbolo del poder absoluto por sobre los humanos y también retratar de alguna manera los tres escenarios posibles. Alguien huyendo de los patos serpiente en este caso, alguien siendo atacado por ellos y alguien transformándose en un pato serpiente. Creo que el resultado quedó bastante interesante. Ahora vamos con la última pesadilla. Hace poco soñé como el diablo se quería apoderar de mí. Es la sensación más horrible del mundo. Yo gritaba y nadie podía ayudarme. Era grande, horrible, y sus ojos me miraban fijamente. Cuando por fin en el sueño pude abrirlos, pero no, estaba consciente que aún seguía dormida y lloraba porque quería despertarme y no lograba hacerlo. Cuando al final de mi sueño, que es lo último que recuerdo, estaba cayendo de las escaleras de mi casa, con hombres abajo queriéndome comer viva, vestidos de blanco. Cuando por fin pude despertar en la realidad, eran las 3 de la mañana, cuando el diablo anda suelto. Aún sigo traumada con eso. Me encantó esta ensoñación, dado que me proporcionaba bastantes elementos con los que jugar y que terminaron convergiendo en algo bastante interesante, en lo que sería la siguiente obra. Los hombres vestidos de blanco que realmente no sabía si eran fantasmas o no, a lo KKK, que estaban debajo de las escaleras. El diablo que emergía desde una puerta desde la parte de arriba, al final de las escaleras, y mi amiga que se encontraba justo en el medio, en un limbo de desesperación
y miedo del que no podía escapar. Este dibujo terminé haciéndolo con colores al igual que el de Pau, debido a que creo que tampoco tenía pinceles en ese momento, pero creo que el resultado quedó bastante interesante, aunque tal vez lo digitalice en un futuro. Y bueno, mis camaradas planetarios, esas han sido las 6 pesadillas de mis amigos de Facebook que interpreté en este video. Les agradezco de todo corazón el haberse quedado hasta el final de este video y le mando mi enorme gratitud a todas esas bellas mujeres que colaboraron conmigo en este video al compartirme su pesadilla. Estas no han sido todas las pesadillas de mis amigos de Facebook, así que si les gustaría ver una segunda parte de este video, no se olviden de suscribirse, darle like, mucho apoyo a este video, compartirlo con sus amigos y activar la campanita de las notificaciones para que no se pierdan cada que suba un nuevo video. Comenten aquí abajo qué les pareció este video. ¿Han tenido pesadillas parecidas a las que salieron aquí? ¿Cómo han sido las pesadillas que ustedes han tenido? Muchas gracias por ver este video. Nos veremos a la próxima. Adiós.